Square Enix lleva más de una década jugándose su franquicia más sagrada. La moneda acaba de caer. Final Fantasy VII Revelation, primavera de 2027, cierra la trilogía. Y ese cierre existe porque alguien aprobó 5 decisiones que sobre el papel eran un suicidio comercial. Una de ellas enfureció a millones de fans y hoy las vamos a ver. Final Fantasy VII convierte el JRPG en fenómeno mundial. Se le queda grabado a toda una generación. En 2009, en plena gira de prensa de Final Fantasy VIII, Kitase contó que los periodistas no paraban de preguntarle por el remake del 7, y ahí ya supo que no les quedaba de otro. En 2015 lo anuncian y Internet arde, pero lo que Internet no sabía es que la primera decisión iba a oler a estafa desde kilómetros. 1. Partir un juego en 3 y cobrarte los 3 a precio completo. 70-80 pavinis, 3 veces, por una historia que ya te sabías de memoria. Cuando Square confirmó que el remake salía por partes, el fandom lo leyó como avaricia pura. Kitase explicó después que había dos caminos: meterlo todo en un juego y recortar, o no recortar nada y dividir. Eligieron lo segundo, y eso solo funcionaba si cada parte aguantaba sola, sin obligarte a comprar la siguiente para entender lo que acababas de ver. Y lo consiguieron. 3,5 millones de copias en 3 días. Hoy supera los 7 millones contando Intergrade, el lanzamiento digital más vendido de Square en la historia de PlayStation. La supuesta estafa acabó siendo uno de los JRPGs más vendidos de la generación, pero cobrar 3 veces no fue lo que más cabreó. Lo que viene ahora, sí. 2. No hacer un remake, hacer una secuela encubierta. Reescribir el guión más sagrado del género delante de los fans más puristas del planeta. En 2019, un año antes del lanzamiento, Kitase dijo que el proyecto seguía las reglas de un Final Fantasy numerado, y una de ellas era sorprender al jugador en cada giro. Ahí ya te estaba avisando. Los ecos del destino aparecen para que pase lo que tiene que pasar, porque ya pasó. El canon del 97 protegido por sus propios fantasmas, y el final del remake los destruye a todos. Traducido, la historia ya no tiene que ocurrir como tú la recuerdas de cuando tú la jugaste. 6 años después la gente sigue discutiendo si esto es un remake o una secuela disfrazada, y llenó YouTube de vídeos y de teorías, y a Square no le ha costado ni un duro en marketing. Y mientras el fandom se mataba debatiendo la historia, casi nadie vigiló el otro sacrilegio. Habían tocado el combate. 3. Combate de acción en el JRPG por turnos. El original era por turnos, esperabas tu momento, elegías qué hacer y le dabas. Eso definió el JRPG durante una generación entera, y la base más dura del fandom exigía que el remake respetara eso. Cambiar el combate era escupir sobre el legado. Lo que hicieron fue esto: peleas en tiempo real. Corres, atacas, esquivas, pero tus ataques básicos solos no matan a nadie. Lo que hacen es cargar una barra. Cuando esa barra se llena, aprietas un botón y el juego entra en cámara lenta. Y ahí es cuando eliges la magia, la habilidad o lo que sea. Y luego vuelves a la acción. Eso es el sistema base. Y si no quieres eso, hay un modo donde la consola pelea por ti. Tu personaje corre, ataca y esquiva en modo automático. Tú solo intervienes cuando la barra se carga para decidir qué habilidad metes. Sobre el papel era un Frankenstein que no iba a contentar a nadie. En la práctica es lo más alabado del remake y de Rebirth, hasta el punto de que ya nadie lo discute. Se discute todo lo demás. Y la prueba ha llegado en junio de 2026. Revelation no toca esa base, la amplía con un sistema de clases, como en los Final Fantasy de los 90, donde podías convertir a cualquier personaje en lo que quisieras. Llevas a Tifa vestida de mago negro si quieres, y funciona. Lo que iba a hundir la saga es justo lo que ahora la sostiene. 4. Un juego entero solo en Midgar. Estirar la sección inicial del original hasta un juego completo. Todo el mundo predijo lo mismo. Relleno insufrible. Y sí, hay relleno. La comunidad criticó capítulos concretos, pero nadie atacó el juego entero. El esqueleto funcionaba, y eso fue la salvación de Square Enix. En el 97, Midgar se completaba en 7 u 8 horas. Remake la convierte en un juego de entre 30 y 40. Multiplicaron por 4 un calentamiento. Se inventaron un laboratorio secreto bajo la placa. Una visita a casa de los padres de Jesse. Mazmorras que no existían. ¿Qué metieron en estas horas? Jesse, Big y Wedge pasan de ser 3 nombres en pantalla a gente que te duele perder. Midgar deja de ser un decorado oscuro. 4 apuestas ganadas. La quinta sigue sobre la mesa. 5. El final de Rebirth y la respuesta que llegó en junio.
Cerrar la segunda entrega convirtiendo la escena más sagrada del original en un acertijo sin respuesta. Si has jugado Rebirth, sabes de qué hablo y sabes cuál es la pregunta que se te quedó clavada durante 2 años. Ese final generó 2 años de teoría sobre líneas temporales y finales múltiples. La conversación no paró ni un día entre Rebirth y Revelation, y el anuncio de Revelation acaba de zanjarlas. Agamuchi confirmó que tus decisiones cambiarían el camino, pero habrá un único final, el mismo para todos. De paso entierra otra tradición, pero la verdadera respuesta de Revelation ha sido comercial. Square reconoció en su propio informe financiero que Rebirth no cumplió las expectativas de ventas. Un año después, en su salida para PC, fue el juego más vendido de la semana en los Estados Unidos. Abrir plataformas le salvó. Por eso el nuevo sale el día 1 en todas, la primera vez en toda la trilogía. El plan de exclusividades con PlayStation ha muerto. 2 años sin soltar ni una respuesta y ahora apuestan a que un final cerrado les salva la caja. Ya veremos si esta decisión les sale bien o se la comen con patata.